Muy buenos días a todos y a todas. Una vez más, desde el Centro Cultural Perelló, llevando el conocimiento, que es la gran libertad del ser humano, porque la educación es parte de esa libertad a todos ustedes. En la biología en general, el término raza se utiliza para definir grupos con características hereditarias comunes y que se subdividen en algunas especies. A partir del año del Señor de 1940, un grupo de científicos evolucionistas alemanes rechazaron la idea de raza, según la cual un número finito de características esenciales pueden usarse para determinar el número de grupos humanos o tipos fenomenológicos humanos. Muchos científicos evolucionistas y sociólogos opinan que en la definición común de raza y en general cualquier definición de raza relativa al ser humano, le falta rigor y validez taxonómica. ¿Qué argumentan ellos? Que son imprecisas y arbitrarias y que las razas observadas van a variar según la cultura examinada y según su genética, porque la genética es algo definitorio y definitivo en el término raza. Algunos antropólogos han postulado que la especie humana está realmente compuesta por una raza única, pero que ésta se divide en diferentes etnias que a su vez van a conformar los pueblos. Estas teorías antropológicas aparecieron en la década de los años 60 como reacción frente a teorías científicas relativas al predeterminismo biológico, que predeterminaron el segregacionismo y la discriminación racial presentes en muchos países de Occidente. Influyen los resultados de las investigaciones de varios antropólogos distinguidísimos como Franz Boas y Klaus Levi-Strauss, alemanes, que resaltaron las tendencias etnocéntricas relativas y concernientes a toda cultura. En su declaración ante la UNESCO, la cuestión racial, recomendaron sustituir la noción de raza humana, considerada confusa y no muy bien científica, por la de etnia, basada más bien en diferencias culturales, como la lengua, religión, costumbres, genéticas y otras. La antropología moderna tiene un amplio consenso biológico y científico de que no existen razas humanas en un sentido biológico. Las razas no existen ni biológicamente ni científicamente. Los hombres tienen un origen común. Pertenecen al mismo repertorio genético con 4 grupos sanguíneos y las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de razas se trata, hay una sola raza humana. Y esto lo significó un gran portugués, el doctor José Marín González. Hay una encuesta sobre el desacuerdo entre las disciplinas. En un debate realizado a principios del año 2000, parte de los genetistas exponen que la raza no es un concepto significativo ni un mecanismo heurístico útil, dado que se basa en descripciones físicas aparentes sin un real fundamento biológico. Se ha concluido que el intento de definir raza implica los avances de manera de la existencia y que no hay una especie de pureza racial ilustrada por individuos o por individuos tipo,
son biológicamente insignificantes esas diferencias, en el sentido de que son diferencias genéticas entre variaciones de grupos biológicamente iguales y genéticamente no tan diferentes, sino que en el sentido de los rasgos interiores raciales y exteriores es donde hay ciertas diferenciaciones. En este contraste, algunos genetistas sostienen que las categorías de identidad propias de raza, como de origen étnico, son válidas y útiles y que implican categorías que corresponden a ciertos grupos. Esta correspondencia, señores, implica que los factores genéticos, escúchenme bien, pueden contribuir a las variaciones fenotípicas inexplicables entre grupos. Se han hecho muchas encuestas recientes en cuanto a que hay razas biológicas en la especie Homo sapiens. Estos datos muestran que la mayoría respalda el concepto de raza humana biológica. En la antigüedad, la división de la humanidad en distintas razas puede encontrarse hasta en el famoso libro de las puertas, un texto sagrado del antiguo Egipto, una de las culturas más avanzadas de la antigüedad. Este escrito identifica como convencionalmente 4 categorías etiquetadas: los egipcios, los asiáticos, los libios y los nubios. En la base de esta planificación y clasificación se mezclaban características como color de piel y las identidades tribales o nacionales. En civilizaciones muy clásicas como Roma o China, daban una importancia mayor a las afiliaciones de familia o tribu que a la apariencia física. Los pensadores de la antigua Grecia y la antigua Roma también intentaron explicar a su manera y categorizar las diferencias biológicas visibles entre los pueblos conocidos por ellos. Estas categorías incluían criaturas fantásticas que se adhirieron a una especie de mitología en geografías de tierras lejanas, algunos de cuyos escritores escribieron sobre esta mítica, sobre esta mitología y sobre su apariencia física. Pero como los conceptos sociales van avanzando, ya en la Edad Media, los modelos raciales europeos mezclaban ideas de la antigüedad clásica con la premisa bíblica según la cual toda la humanidad desciende de Sem, Cam y Jafet, los hijos del patriarca Noé. La progenie de estos personajes bíblicos habría dado a una clasificación y diversificación de pueblos clasificados como semitas, que son los asiáticos, camitas, los africanos, y jafetitas, los europeos. Al final de la Reconquista en España, la Inquisición española persiguió judíos y musulmanes, usando la famosa doctrina de una limpieza de sangre que no es tal ni existe. Luego, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote con ideas muy avanzadas, se opuso a ciertas teorías apoyadas por don Juan Ginés de Sepúlveda y otros, que atribuían a los indígenas una supuesta carencia de alma, premisa que entonces le despojaría de su verdadero carácter, que es el carácter humano. Ya para la época de los 1500 y tantos, el término raza, race en inglés, que proviene del francés race, es probable que tanto race como raza sean un préstamo de la lengua italiana razza. Son significados de un término que incluía hasta los vinos con un sabor característico, gente con una ocupación común o una generación. Entonces no teníamos una verdadera certeza de decir lo que es el inicio o el origen del término raza. La palabra raza, junto con varias ideas asociadas al término,
son el producto de la era colonialista europea. A medida que los europeos llegan al Nuevo Mundo, América, y se encuentran con personas con otra etnia y con otro físico, comienzan a diferenciarlas en grupos, hacen diferencias físicas, sociales y culturales entre los diversos grupos humanos. Muchas de esas reflexiones quedaron registradas en los famosos diarios de bitácora. Con el aumento de la navegación aumentó la trata de esclavos africanos que vinieron a incorporarse a un mercado esclavista preexistente y a justificar el trato bárbaro de los esclavos para categorizar grupos humanos. Los europeos, según la apariencia física, el comportamiento y las capacidades físicas, los también dividieron en grupos de etnias o razas. Un conjunto de creencias del folclore también vino a enriquecer esto, pero luego surgen prejuicios raciales basados más bien en diferencias culturales y religiosas que han dado lugar a numerosos conflictos entre los grupos humanos. A partir del siglo XVII comienzan a aparecer libros como el de François Begonnier, publicado en 1684, francés, y en el siglo XVIII, Johann Friedrich Blumenbach, en un texto suyo escrito en 1775, comienza a darle ya un verdadero sentido a lo que es la raza humana en sí, como única raza, y a lo que es la etnia humana. Según este planteamiento, la raza es primordial, natural y duradera. Entonces, un estudio meticuloso puede distinguir que podemos probablemente dentro de una misma raza tener etnias ancestrales que se combinaron, escúchenme bien, para producir grupos mestizos. En el siglo XX y XIX la comunidad científica ya tiene un concepto taxonómico y biológico en el sentido de lo que es la raza. Y algunos científicos escriben sobre el tema, entre ellos Jacques Cuvier, francés, Charles Darwin, inglés, Alfred Wallace, inglés, Francis Galton, inglés, Johann Friedrich Blumenbach, alemán, y otros. A medida que la antropología fue creciendo en sus conocimientos y consolidarse, esa consolidación de la antropología produjo que científicos europeos y norteamericanos buscaran más explicaciones dentro de diferencias culturales y comportamientos sociales y religiosos, pero dentro de una sola raza. Estos grupos científicos hicieron tres afirmaciones sobre la raza. Primero, que las razas son en realidad la división objetiva y natural de la humanidad. Segundo, que hay una fuerte relación entre las etnias biológicas y los fenómenos humanos. Y tercero, que la raza es, por lo tanto, una categoría científicamente válida y que se puede usar para explicar y predecir comportamientos individuales y de grupo. Las razas se distinguieron antiguamente por el color de piel, tipo de rostro, perfil, tamaño craneal, textura y color de pelo. Además, las razas fueron universalmente consideradas el reflejo de diferencias de grupo en el carácter moral y en la inteligencia. Existió un movimiento eugenésico, que se fue perdiendo hasta que una teoría del alemán Johann Gottfried von Herder sostuvo que no hay en realidad una inferioridad biológica de algunos grupos particulares y que por tanto existe en realidad una sola raza humana. En 1976 Richard Dawkins publicó El gen egoísta, en el que postulaba una interesante teoría evolutiva enfocada en los genes y en el fenotipo extendido con relación a los genes.
A principios del 21 los biólogos llegaron a concluir que existe una sola raza, pero con subespecies. Lamentablemente, la división de culturas y dentro de los mismos continentes en que está dividido el planeta Tierra, las divisiones por cuestiones de índole, de etnia y de religión han traído lamentablemente muchos enfrentamientos y muchas creencias erróneas. Por tanto, lo que debemos tener es un principio de raza y no cuestionarla en un terreno empírico. No podemos ni debemos poner en tela de juicio ese principio de una sola raza humana que nos aúna y nos hermana a todos, como debe de ser. Recordemos que América es, nuestra América, un crisol de etnias. América blanca, América india, América negra. Finalmente, el genetista Richard Leverton, al observar el 85% de las variaciones humanas que ocurren dentro de las poblaciones, argumentó que ni raza ni subespecie eran formas apropiadas o útiles de describir las poblaciones. Esta visión es muy amplia y muchos investigadores dicen que la variación entre grupos raciales es de tan solo un 5% en relación de la variación genética humana. Por tanto, tenemos que constituir que la raza es una construcción social que en realidad no existe como tal porque es una sola raza humana y se usa en cambio como una cuestión de índole política perversa para debilitar las diferencias entre clases. Esas cuestiones empíricas han hecho mucho daño. Y de ahí que el gran antropólogo William Boyd definió raza como una población que difiere significativamente de otras poblaciones respecto a la frecuencia de uno o más genes que posee. Es una cuestión que no puede llamarse arbitraria y es una cuestión de la naturaleza. Entonces podemos concluir diciendo que los genotipos y fenotipos existen en el mundo entero, que hay una sola raza humana y que a la llegada el 12 de octubre de los españoles al continente americano encontraron una etnia diferente, con la gente de una piel color cobriza y el pelo, aunque lacio, la hebra dura, no la hebra fina del pelo europeo. Los ojos no eran ojos ni verdes ni azules y en realidad tenían sus diferenciaciones, como es natural, dentro de lo que podemos llamar la cuestión genética. Recordemos que la genética es un código que se transmite familia en familia, generación en generación y etnia sobre etnia. Repito, la genética es un código que se transmite familia en familia, generación en generación y etnia sobre etnia. En nuestra querida isla de Santo Domingo encontramos una etnia aborigen. ¿Cuál etnia? La etnia caribe, que se va a dividir en subgrupos raciales. Los macoriges, los taínos, los ciguayos, el grupo osteoide de Puerto Rico, el grupo osteoide de las islas de Cuba y Jamaica, y así sucesivamente. Pero llevemos toda la moraleja del gran mensaje de la raza. Existe una sola raza, la raza humana. Muchísimas gracias.